Y claro, yo me acuerdo todavía el primer día que salí a correr, 3, 4 kilómetros. Me acuerdo que llegué a casa, tuve que ir al fisio al día siguiente y en la segunda ocasión terminé todo el proceso sin plaza, eso sí. Me quedé como a 60 puestos. Creo recordar que era un 8 en el 1000 y todas las demás el 10, la medida entre todas. ¿Ya estabas en plaza ya en las físicas o cuánta gente te superó? Hola, ¿qué tal? Soy Antonio Ruiz de efísicas.com y hoy vamos a hacer en el canal una entrevista que para mí es muy especial porque es una persona que conozco de manera online hace mucho tiempo. Darío Ochoa, hola, ¿qué tal? Hola, muy buenas, Antonio. Bueno, ahora ¿Qué me tal? lo contaré él, pero Darío es un antiguo opositor, ahora mismo es policía municipal y, y yo he estado en su proceso de entrenamiento de pruebas físicas durante mucho tiempo. Y hemos compartido muchas conversaciones de manera privada online y cuando él estaba opositando yo le comenté, joder, cuando lo saques de la plaza, porque estaba seguro que lo iba a sacar, te toca hacer una entrevista porque seguro que tiene muchas cosas interesantes que contar y que puede valer a los opositores que la vean. Y nada, como ya lleva tiempo trabajando de policía, pues ya, ya nos hemos animado a hacer la entrevista y aquí estamos. Sí, sí, pues sí, realmente así. Ya llevo un añito hemos cumplido hace poco, ¿Cómo pasa el el 15 tiempo? de enero, que fue cuando nos incorporamos el año pasado. Y, y bueno, el proceso de oposición al final se alargó un montón, a 4 años y medio, Sí. prácticamente. Que es una de las partes que quería hablar contigo de cómo se vive cuando tu posición tarda tanto, que sí que probaste algún otro sitio, pero tú estabas centrado en la de tu comunidad autónoma, en la de tu ciudad, Sí, sí. y cómo se vive todo eso. Pero eso luego nos lo cuentas. Yo lo primero que te quería preguntar es cómo surgió tu idea de empezar a opositar. ¿Qué pasó por tu cabeza? Pues tú tenías otro trabajo y es algo que yo creo que todos nos hemos opositado de repente en un momento dices, joder, te hace un clic, o esa idea fue poco a poco madurando, o fue un día puntual que dijiste, venga, ¿cómo fue ese proceso inicial? Pues, yo creo que como todos, hay casos en los que las personas, quizá en el aspecto macro tenemos bastantes similitudes y en el aspecto ya más concreto tenemos muchas diferencias. En mi caso vino por mi padre, que también trabajó como policía Ah, vale, vale. y Mira, eso no yo lo no sabía, decidí, no me has sí, comentado. yo no decidí opositar hasta que cumplí 29 años, porque yo realmente estudié mantenimiento industrial, estás trabajando en el sector durante unos años, luego salté al turismo y allí estuve prácticamente 10 12 años y nada, llega un momento en el que se alinean los astros y hay una caída en el trabajo y dices, esto no puede continuar así, ¿no? O sea, no me veo el resto de mi vida, en esta dinámica en la que me encuentro ahora. Y fue un momento en el que dije: "Me pongo a opositar". La idea de mi padre siempre desde pequeño me la había inculcado, había estado ahí, y dije: ¿Y por qué no pruebo? ¿Y por qué no pruebo? Tenía ciertos ahorros, me lo pude permitir, cambié el puesto de trabajo en el que tenía en aquel momento, eh, lo pude rotar, a grandes rasgos era un parque turístico donde había una serie de monitores, yo me encargaba de coordinarlos a todos y salté a encargarme de socorrista en la piscina, para que nos entendamos. Sí, sí. Y luego en invierno, pues con reservas y tal, por tanto, me liberé bastante horario para poder estudiar y poder ponerme a entrenar. Ujú. Entonces, a partir de ahí fue cuando salté, pues lo típico, te descargas las bases, ves los requisitos, te vas miras el temario, creo que es un poco lo que hacemos todos. Mm. Cometiste errores al principio de novato, de todo. Yo puedo escribir un libro Buah, sobre las cagadas que hice cuando empecé a opositar, de que te piensas que es una cosa y luego la vida te va diciendo que es otra sí, diferente. sí. ¿Tienes algo que Es recuerdes? es es un enfoque es un enfoque distinto. Yo, mi base deportiva, por ejemplo, cuando miré las pruebas físicas, dices: "Esto te lo saco en 6 meses, lo tengo hecho". Y Mm, para nada. Yo pasé literalmente del sofá al gimnasio. Llevaba, pues eso, muchos años sin entrenar seriamente, sin hacer nada, ujú, y de hecho hasta tenía 5 kilos o 6 kilos más que ahora. Adelgacé a causa de la oposición y ahora, pues, también es algo que agradezco mucho, porque la mentalidad, te cambia, ya el deporte lo instalas como parte de tu vida y es algo también a agradecer, es un aprendizaje que te llevas.
Y, y claro, yo me acuerdo todavía el primer día que salí a correr, que fue apoteósico. Yo, pues, ¿cuánto una carrera? Sin tener ni idea, 3 4 kilómetros. Me acuerdo que llegué a casa, tuve que ir al fisio al día siguiente. Fue, hablé con mi padre, le dije, oye, papá, esto no es lo que yo pensaba. Y solamente en ese primer contacto con las pruebas deportivas. Hablé con amigos que hacían atletismo. Uno de ellos me dijo, pues te echo un cable y me pongo a entrenarte. Me empezó a hacer unas tablas de PDFs que me iba mandando también y te das cuenta de que pues, los primeros fallos en los que vas cayendo, que la gente con la que entrenas en las primeras ocasiones te manda entrenamientos excesivamente intensos o excesivamente grandes en volumen. Con lo cual estaba constantemente fatigado, imposible meter más entrenamientos, más pruebas. Como que la idea se te va cayendo a medida que te vas encontrando, te vas dando de bruces con la realidad, por lo menos de los primeros pasos que todos hacemos en una posición. Las pruebas físicas de tu oposición, ¿cuáles? Cuéntanos cuáles eran. Aquí en La Rioja bueno, hubo un cambio porque reformaron las bases, pero bueno, a grandes rasgos ahora son un kilómetro, el 1000, Ujú. balón medicinal, la prueba de natación, 50 metros, y la prueba del circuito de agilidad. También la tenemos aquí. Esa es la que metieron nueva, ¿no? Estoy tirando de memoria. Por la del circuito. El Eh, circuito siempre estuvo. no, el circuito, por lo menos hasta donde yo recuerdo, por lo menos Vale. los últimos 10 años ha Yo no estado, empiezo sí. oposición, es que tengo un lío de oposiciones en la cabeza que ya no No, es sé. normal, Ujú. es normal. Y en la última reforma, pues el balón medicinal lo pasaron, en la última reforma, después de haber entrado yo, Sí. lo han pasado de 5 kilos a 3 kilos también para chicos y para chicas. Y ya nos han hecho unos pequeños ajustes en los tiempos, por ejemplo, del circuito de agilidad, que ahora llegar al 10 es más complicado. Lo Ujú, han bajado casi 0,8 segundos y es bastante más exigente ahora. ujú. Vale. Luego tú sí que te presentaste en otros sitios. Yo recuerdo que te presentaste una vez en Castilla y León. Eso es, que allí Sí, sí que caen te las presentaste, por ejemplo, físicas. en Castilla y León, aparte de no hay circuito, sí que hay salto horizontal y velocidad. Esa sí que me la sé, Eso es. porque son de donde yo vivo. Esas las Sí, tengo bien claras. sí, sí. Antiguamente sí que había salto horizontal aquí en La Rioja y con la reforma de la promoción en la que yo entré, lo quitaron. Pero sí que hubo salto Ya. horizontal. No es que tenía yo esa idea de, Sí, sí. de que hubo un cambio. Salto horizontal y creo que eran, no sé si eran 50 o 100 metros también había y las quitaron ambas. Vale, vale, vale. Había Muy se parecidas a quedaba. Castilla y León o Madrid, que también son las mismas, balón, Mm, salto, velocidad. sí, sí, sí. Y claro, pues también estuve dos ediciones, me presenté a la Archaina, aquí Vale, claro, lo tenemos al lado, es verdad. para ir un poco probando lo que hacemos todos, insisto, nos ponemos un poco a prueba, vamos probando distintas oposiciones, a ver cómo te sientes, ponerte en el lugar un poco. Así como en la primera ocasión que me presenté a la Archaina, en el de personalidad no lo superé, Ujú, y en la segunda ocasión terminé todo el proceso sin plaza, eso sí. Me quedé como a 60 puestos, que fue una edición en la que sacaron 850 plazas, algo así. ujú. Y sí que es cierto que a los que quedamos sin plaza nos llamaron para la bolsa a posteriori, pero en esa ocasión sí que nos ofrecieron, pero yo no lo veía óptimo, porque al final, viviendo en La Rioja y tener que desplazarme allí, me restaba bastante tiempo para Claro, que estudiar y estabas entrenar, centrado. que Vale, tenía mi rutina. el China Kursnavet, hay Pressbanca. ¿Cómo convalidabas tú el preparar las pruebas físicas en un lado o en otro, cambiar? ¿Cómo, Pues qué vivencia pues tenías? esa fue una de las preguntas que te hice. Ya cuando entré en la plataforma, me acuerdo que te dije: "¿Cómo podemos adaptar un específico, aunque sea ligero, un periodo específico para preparar la Kursnavet?". Porque me acuerdo que saqué 11 periodos, si no me falla la memoria. Puede ser. Hice alguna Buena marca hace periodos. No es un Sí, marco sí. de locos, pero es muy buena marca. Y claro, yo en aquel momento estaba preparándome el 2000, porque a pesar de que ahora las pruebas en La Rioja son un 1000, justo 6 meses o 7 meses antes de salir mi convocatoria se cambiaron. Ujú, Y antes era un 2000. A 350 era el apto, no había eran pruebas de apto, no estaban baremadas, luego pasaron a ser baremadas. Es un poco cacao todo lo que estoy explicando,
Sí. Pero claro, de pasar un 2000 donde trabajas principalmente fondo, algo de algunas series de 400, algo, algunas de series de lactato que también vienen en los periodos básicos de la plataforma y tal, pues cuando empiezas a trabajar pivotes es una forma completamente distinta de medir la capacidad aeróbica. Ujú, De hecho, también lo pagué, porque me acuerdo que los tobillos en ese periodo que hicimos para preparar la Kurzarbeit, yo lo pasé bastante mal. No estaba acostumbrado para nada a hacer los pivotes. ujú, Y, y nada, pues me acuerdo eso, me pasaste una recomendación, no me acuerdo si era en el periodo azul o del naranja, un bloque en concreto, y me dijiste, hazlo así de esta manera y así lo preparé. Todavía no tenía mucho conocimiento con el tema de la carga de hidratos, todo eso que luego a posteriori fuimos preparando. Y estoy seguro de que si hubiera hecho carga de hidratos hubiera sacado mejor marca, también te lo digo. Porque yo fui también como pollo sin cabeza, a aquellas pruebas físicas, con ujú. el tema de la alimentación. Bueno, son cosas que se van aprendiendo a lo largo del proceso. Yo puedo decir que Mm, tú cuando como hemos tenido muchas conversaciones, sé que empezaste a entrenar con unos conocimientos de entrenamiento limitados y que luego tú personalmente sí que te gustaba leer sobre ello y has cogido mucha sí, información sobre entrenamiento y tienes un criterio ya muy válido para opinar. Entonces, por un lado está a nivel de físicas, luego vamos a hablar de la posición general, del teórico, pero a nivel de físicas, tú tienes una oposición que es la de donde tú vives, en la que estás centrado, mm, pero quieres probar en otros sitios, supongo, cuéntanos ahora, pero por vivir la experiencia de positar y coger experiencia, o decir, venga, pues yo saco la plaza, ya me olvido y ya está. ¿Qué es lo que sentías al probar en otros sitios? a ver, yo veía que los temarios teóricos eran muy similares. El Ujú, de La Rioja, o sea, exceptuando comparado con el de la China, en aquellas convocatorias, yo creo que un 70-75% eran muy parecidos. El de Valladolid, yo creo que andaban también muy parecidos, en torno a un sí, 70, y dije: por qué no intentarlo?". Sí que es cierto que se te va acumulando mucha fatiga mental, porque 4 años dan para mucho. Llega un momento cuando ya llevas 2 3 años que estás en un punto muy dulce, que te ves que empiezas a quedar en esa, sobre todo cuando te presentas en una posición que no es la tuya, como era mi caso, te quedas en esa horquilla en la que empiezas a rozarlo, empiezas a tocar con la punta de los dedos la plaza y dices: "¿Y si saco plaza en Valladolid?". O sea, me mudo allí, me mudo a alguna ciudad que me toque, y lo más probable es que sí. Si me hubiera tocado allí, tenía quizá más ganas de tomarme un respiro a nivel mental ya. y físico que tener que continuar con ello. Supongo que esto, claro, depende de cada persona. Habrá gente que dice, no, no, yo quiero vivir en mi ciudad, o sea, trabajar Sí, cerca para vivir en mi ciudad por motivos familiares, los que sean. Y habrá gente que, como tú que dice, "Ah, venga, pues yo me cambio, lo que quiero es tener la plaza y finiquitar este proceso de oposición, que cuando empiezas es muy interesante, muy bonito, pero cuando llevas tiempo, pues... ahora vamos a hablar de ello porque quiero concluir con las pruebas físicas. Entonces, sí que me gustaría que contases un poco cómo fue tu proceso en la plataforma. Tú sé completamente sincero, critica donde tengas que criticar, que yo aquí no te llamo para que sean todo flores, sino para que cuentes tu proceso. Yo no me voy a engañar y no hay un proceso ideal, no hay todo en la plataforma tiene unas ventajas y unos inconvenientes. sí, Y si tú tienes un entrenador persona que esté todo el día contigo, le pagas 500 € al mes, siempre va a ser un proceso mucho mejor porque va a ser todo 100% individualizado, va a tener una persona encima de ti corrigiéndote, pero evidentemente eso, pues un opositor probablemente no se lo pueda permitir o es muy complicado que se lo pueda permitir a la gran mayoría de los opositores. La plataforma lo que busca es democratizar, un poco esta palabra democratizar, pero bueno, el que todo cualquiera pueda acceder porque es un precio muy económico, porque es muy fácil de seguir y porque se intenta individualizar lo más posible. Pero bueno, cuenta tu experiencia con toda la libertad. bueno, pues, como te he dicho antes, yo estaba preparando salté del sofá a entrenar, 2000 metros, salgo a correr, me encuentro fatal, estoy con un amigo que hace atletismo, primeros entrenamientos, me encuentro fatal, pruebo con otro amigo que estaba trabajando en un gimnasio, me pasó también unas tablas, creo que estaban en Atletismo o alguna página de estas para preparar un 2000 y vuelvo a pecar otra vez nuevamente de demasiado volumen, demasiada intensidad. Un tercer amigo ya me empieza a hacer unos ajustes más individualizados, más concretos, me empieza a hacer menos volumen,
me empieza a hacer entrenar de forma más controlada, más contenida, ahí ya me voy encontrando mejor. Claro, todo esto te está hablando de un proceso que probablemente el primer año fue así. Yo fui pivotando, encontrando un poco mi lugar, porque dije, no es normal que yo me encuentre, eh, te voy a ser sincero, alguna vez hemos hablado del tema, yo había entrenamientos que acababa vomitando y te encuentras con compañeros que son muy cañeros y dicen, no, no, que eso es normal, que tienes que vomitar y tienes que encontrarte fatal. Y dije, yo, es que el resto del día yo no me encuentro bien. No, perdona, David, que te interrumpa. Si alguien ve esto y piensa que vomitar es normal, está equivocado. Hombre, un día puedes No, no. vomitar porque has comido justo, te puedes entrenar después, pero no hay que acabar con una fatiga extrema porque esto no va de que haber con fatiga extrema. Sí, y yo creo que ahí pues caí en todos los clichés que te puedas imaginar. Y ya pues un poco a la desesperada, no sé cómo, si fue a través de YouTube, pues claro, tanto tú como David Fuentes, que luego si quieres hablamos de él con el tema del teórico, fuisteis muy pioneros a la hora de en Internet empezar a hablar de forma específica sobre opositores, en especial pues bomberos, fuerzas y cuerpos de seguridad, y creo que me saliste por algún vídeo de YouTube porque claro, yo me acuerdo que yo te encontré justo antes de abrir la plataforma, el primer programa que tuviste, creo que fue el 1000 metros de policía, que fue Sí. el que empecé incluso en una beta, que me diste un early access en aquel momento. Eso fue en septiembre del 2020, cuando empezó la plataforma. Vale, vale, eso es. Y y nada, pues, justo caí ahí, empecé a preparar hasta a probar con tu método de entrenamiento, con las hojas de Excel, con el volumen, y de repente me encuentro una forma completamente distinta de hacer las cosas. Había mucho menos volumen, pero mucho menos volumen de lo que yo venía haciendo. Pues cuando hemos hablado, yo tenía volúmenes de 50 con picos de 60, 70 kilómetros a la semana Madre mía, corriendo. una locura a propósito. He llegado a tener picos de ese tipo y claro, cuando yo te de hecho, al principio con dudas, ¿no? Porque también estaba leyendo de forma simultánea el libro de tanto el de Phil Maffeton, del método Maffeton, Sí. como el de Jack Daniels, que murió hace poquito también, el hombre. Y ahí aprendí mucho sobre metabolismo, sobre fuentes energéticas a la hora de correr, que hemos hablado de este tema muchas veces, y vi que absolutamente todo lo que hacías tenía un sentido, un porqué, para desarrollar un sistema energético u otro. Esto es para volumen máximo de oxígeno, para el consumo de lactato. Quiero decir, cuando ya me encuentro en la plataforma, empiezo a entender por qué se hacen las cosas, que es lo que más me gusta también, porque yo siempre he sido muy curioso a la hora de entender por qué este entrenamiento así y no de otra manera. Entonces ha sido pues una retroalimentación mutua y claro, cuando te he preguntado, te he hecho dudas, la primera que te dije, oye, 30 kilómetros a la semana 35 se me hacía muy poco para entrenar. Y tú me dijiste: "No, no". Me hiciste la exposición de motivos, me explicaste por qué, porque los tipos de entrenamiento que tenemos y y prácticamente que no te pude mover ninguna coma, porque de hecho las mejoras empezaron a llegar realmente cuando empecé a entrenar contigo. Y es que es así. Ujú, Y yo ya tenía por aquel entonces, un Polar, el M420, que creo que es el primero que nos compramos todos, y a partir de ahí empiezo a analizar el volumen máximo de oxígeno. Yo más o menos, la estimación que calcula el Polar con cada entrenamiento, salvo los de series, que suelen pivotar bastante. Yo ya tenía una estimación de un 48, 50, 52, y es cuando empiezo a entrenar contigo que empiezo a 50, 52, 54, 58, 60, así. El día de las pruebas recuerdo que estaba en un 64 ujú, de volumen máximo de oxígeno estimado. Entonces, a partir de ahí yo ya no me hizo ni hacer salto de fe, yo ya lo estaba viendo, lo estaba viviendo. ujú. Sí que después algún compañero que me he encontrado que me ha preguntado: "Oye, ¿cómo entrenabas tú?". Le digo: "Métete en físicas, si no te vas a tener que comer la cabeza". Y es que es la mejor manera. La única pega que tiene físicas que he encontrado yo, eh, que me adapté relativamente rápido, es que tienes que hacerlo todo solo. Sí. Aunque quizá pecamos de tener compañeros de oposición, tal, alguna vez he salido a correr con algún compañero, pero si él, por ejemplo, está habituado a entrenar sin metodología, igual va a 4:30 y se mete 8 kilómetros. Y en mi caso, pues yo los trotes, por ejemplo, los hacía hasta 5:45, incluso 6 si estaba cansado. Entonces, al final, para no tener ningún problema, acabé entrenando solo y estudiando solo, para no tener, nada que me sacara de foco, ni de mi ritmo, ni de mis objetivos.
en ese momento. Es un tema, lo de entrenar solo no, porque yo soy consciente que cuando quedas con gente es más motivante, te lleva más a te da ese paso, hoy número salto, hoy entreno, Ujú. te resulta más divertido, pero, yo que he sido opositor trabajando, las pocas veces que entrené con gente, se te va muchísimo tiempo, porque al final tienes que adaptarte al horario de esas personas, que al final el entrenamiento se te va más tiempo, porque al final la conversación, la cháchara, aunque no o estás muy, 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 muy centrado, o al final así te va tiempo, no entrenas lo que tocas y no tienes que adaptar un poco a lo que entrenan los demás. Mm, Está bien, pero la plataforma, si tú eres capaz de decir: "Mira, no, yo no quiero, yo estoy opositando, yo lo que no quiero es socializar", aunque siempre viene bien socializar. Yo recomiendo socializar a todo el mundo, porque somos seres Sí, sociables, sí. y meternos en la cueva, al final podemos acabar, pues te alumbas. Pero pero al menos vas a entrenar cuando, donde quieres. Es decir, a lo mejor quedo, yo siempre cuento lo mismo, yo cuando quedaba para entrenar iba a las pistas, y ahí las pistas en Pinón Javi Valladolid, yo vivo a la otra punta de las pistas de Renedo, y yo tardaba media hora en llegar en el coche a las pistas, media hora de ida, media hora de vuelta. Yo trabajaba, no me podía permitir estar todo el día yendo a las pistas, al final yo hacía la serie, al lado de casa, en un parque al lado de casa, porque me ahorraba una hora de Sí, desplazamiento, que pienso que es fundamental para un opositor. No sé cómo era tu sí. caso en los desplazamientos y todo ese tema. No, no, lo mismo, lo mismo. Yo, estaba en aquel momento, ahora vivo en Logroño, pero en aquel momento estaba en Arnedo. Las únicas Ujú, pistas de atletismo eran las de Calahorra. Tardas 20 minutos, ida, 20 minutos y vueltas. Es exactamente lo mismo. Y, y lo que hice fue, pues, buscarme tramos del pueblo. Yo tenía, me acuerdo, un trocito de 400 metros clavados, que era más o menos cota cero, para que ujú, no tuvieran demasiada elevación. Y luego, justo además, al lado de la nueva, donde se puso la comisaría de policía en Arnedo, había otro trozo circular de 600 metros. ujú, Entonces, claro, por ejemplo, las series de lactato, que al final se medían por tiempo, eran 5 por 5 minutos, en el caso de los 1000, me acuerdo. Ese entrenamiento me lo quedé, lo sigo utilizando mucho porque me viene muy bien. Me venía bien, me ponía a dar vueltas, era un sitio en el que no había tráfico y lo tenía al lado de casa. ujú, Y de hecho me he vuelto tan óptimo a la hora de preparar los tiempos que prácticamente los entrenamientos me monté el gimnasio en el trastero y si puedo evitar desplazamientos a gimnasios o tal, o si salgo a correr, empiezo a correr desde la puerta de casa, mejor que mejor. O sea, al final todo esa forma de entrenar, de entrenar, conseguir objetivos, te acaba afectando. Lo acabas trasladando a muchos aspectos de tu vida, hacerte lo más eficiente posible. mm. Y ¿Tú, el gimnasio, ibas a un gimnasio con piscina y entrenabas todo allí cuando hacías el entrenamiento de gimnasio? ¿O tenías que ir a una piscina en un lado, gimnasio en otro? no, yo la piscina tuve la fortuna, en mi caso, de que la adolescencia la pasé metido en el agua Vale, vale. y la prueba de natación no tuve que entrenarla. No tenías que entrar a la Sí que piscina. hice Sí, sí, sí. no, yo Sí, no, no, me no tiré recuerdo las gardas. Sí, sí, sí. me tiré al agua, me cronometré, creo que eran 34 segundos en aquel momento el acto, luego sí que las hicieron baremadas, las pruebas, pero tampoco había mucha diferencia, creo, no me acuerdo si el 10 había que bajar de 32 segundos y me tiré al agua, me cronometré en un primer intento, creo que salió en 30 segundos y no volví a la piscina hasta 15 días previos a las físicas, para hacer Ujú. un poco de recuerdo y ya está. En Vale. ese sentido, la única prueba que no tuve que entrenar demasiado fue la natación. Entonces ibas al gimnasio para preparar tu trabajo de fuerza, para preparar el balón y para preparar el circuito. ¿Era así? Es que yo no me acuerdo. No, 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 tampoco. Yo me compré Vale, un cuéntalo. maletín me compré un maletín de 20 kilos, Vale, vale, un vale, kit vale. de Decathlon, me compré un par de esterillas, cogí un par de mochilas viejas que tenía por casa, le metí garrafas de agua. Pero a ver, es que hay que entender el contexto. Yo me puse a opositar en septiembre de 2019. Ujú. La convocatoria anterior a la mía, creo que abrieron en octubre, noviembre de aquel mismo año. Yo ni siquiera me apunté, porque no era para nada competente. Y hay que recordar lo que pasó en marzo del 2020. Sí, me suena. Viene la pandemia, Sí. nos encierran a todos y dije, bueno, en aquel momento sí que estaba yendo al gimnasio municipal del pueblo a hacer las rutinas. Me compré rápidamente un kit de los últimos que quedaban de Decathlon, me lo traje a casa y todo lo demás que me hizo falta y ya me acostumbré a entrenar en casa.
O sea, fue adaptación, ya me quedé con ese run run y no he vuelto a tocar un gimnasio, salvo para entrenar algún arte marcial o alguna cosa parecida, pero nada más. Mm. La plataforma como nació en la justo después del confinamiento, y ahí no había dudas de ahora, a lo mejor a una persona que empieza a precisar nueva le puede chocar más, pero todas las sesiones están creadas para con una opción para entrenar en casa con poco material, porque nació ahí y así ha quedado, y yo creo que es positivo. En tu caso es un poco especial, pero si estás trabajando y tienes un poco de material en casa, depende para qué pruebas físicas. Si evidentemente si tienes press banca de China, pues tienes que tener una barra Sí, con discos, no queda más remedio. Pero para tus pruebas físicas está claro que no es necesario ir al gimnasio y es tiempo y dinero que te ahorras, pero mm, tiempo porque ese desplazamiento, ir allí, siempre un gimnasio conlleva entrenar en casa, entrenar en un parque al lado de casa, a lo mejor un parque de calistenia que tengas al lado de casa, entrenar allí con un poco de sí. material, en muchas pruebas físicas te va de sobra. Sí, sí, sí. Yo me encontré en esa situación y me parece que se puede solventar igualmente. La inmensa mayoría de pruebas físicas de policía, yo diría que quizá tengo entendido que las pruebas físicas de Galicia y de Asturias son bastante más exigentes para policías, Mm. Madrid pero yo Madrid tiene unos aptos sencillos, más o menos, sí. pero los aptos en Madrid no te vale absolutamente de nada ser un apto, o sea, luego estás completamente fuera. Mm, Hay que tener 7 y 8 en Madrid, 7 y 8 hay que tener un nivel muy bueno para hacerlo, por ejemplo. Más cosillas, ¿qué marcas llegaste a hacer en la posición? Bueno, antes de llegar a eso, cuéntanos, los últimas cuando llevas 4 meses y medio, 4 años y medio positando, que luego vamos a hablar del tema del teórico y de la gestión de la mentalidad, pero a nivel de las físicas, cuando llevas tanto tiempo entrenando, van acercándose las pruebas físicas, ¿cómo lo gestionaste? ¿A nivel de nervios, a nivel de organización del entrenamiento? Cuéntanos un poco cómo planteamos el picking del tapering del entrenamiento para llegar al mejor momento posible, y ya si nos dices las marcas que sacaste, pues mira, por vale, a sí, ver que sí. me tenga curiosidad. Pues yo en un principio mi objetivo fue, mi frase durante toda la posición es que mi único enemigo sea el tiempo. Es decir, cuanto más tiempo llevo positando, yo quiero ser mejor en las pruebas físicas y quiero ser mejor en el teórico. Que si, por ejemplo, la convocatoria es la semana que viene, yo estar en la capacidad y en la habilidad de poder ser lo bastante competente como para estar dentro de plaza. Esa fue mi máxima en todo momento. Entonces, como no sabes cuándo te va a tocar, tu única salida es seguir entrenando de forma que los resultados siempre estén ahí, porque al final, si una convocatoria te sale para dentro de un mes, 2 meses o el tiempo que te dé, con un periodo específico mínimo de la plataforma puedas, hacer pico en un momento dado. Que luego al final no fue así, porque yo vi que durante todo mi año no era exactamente lineal, porque yo generalmente, por mis circunstancias, no sé por qué, hacía más pico, de V2 Max en agosto y septiembre, y luego iba bajando, y tenía miedo, por ejemplo, de que mi zona valle del año me tocara justo ahí en las pruebas físicas, por Ujú, ejemplo. Que estos 4 años me ayudaron a conocerme mucho, porque luego ves los datos, desde muy atrás, en los 4 años, y ves la línea de mejora, cómo subes, cómo bajas, cómo cada vez estás mejor. Entonces, cuanto más iba entrenando, más iba mejorando. Yo me sentía bien porque veía que había un retorno en todas las pruebas físicas. Ya me quedé en los planes naranjas, en los niveles que tenemos en la plataforma, me quedé dándoles vueltas constantemente, porque esta era otro de los problemas. Yo los programas de carrera y los de balón y los de circuito los consumí relativamente rápido. No sé la planificación, si tú tienes en mente que pueda durar 10 meses, 9 meses, si estás ujú. entrenando de forma continua, pero si estás 4 años, desde luego que llegas a consumir el programa entero. Sí, sí, está claro, no no da para tanto, claro. Entonces, yo lo que hice, te lo pregunté, te lo consulté y lo que hacía, pues prácticamente los 2 o 3 últimos bloques naranjas de cada una de las pruebas físicas los tenía en rotación constante. Ujú, Igual si tenía temporada, cuando los rumores estaban muy lejanos, pues bajaba un poquito el volumen, o si había un entrenamiento que me gustaba mucho, lo repetía, me quedaba en los planes, en los periodos, básicos ahí. Y y sobre todo, pues eso, ir leyendo, ir aprendiendo, absorbiendo contenido. Gracias a este tiempo descubrí que mejoraba, hacía pico en agosto y septiembre porque entrenaba con calor.
que esto también te lo comenté. Luego Sí, descubrí que hay personas que por genética eh, hacen. Hay una medallista olímpica que creo que te pasé las referencias de esta chica, que ella entrenaba en sauna, hacía sí. los entrenamientos aeróbicos a baja intensidad en sauna y que, por lo visto, si tú entrenabas con calor y bajabas el volumen, el V2 Max se reportaba mejorando bastante. Sí, perdona que te Y interrumpa. descubrí Tienes que evidencia de que entrenar en calor aumenta el consumo máximo de oxígeno. De hecho, hay trajes especiales ya para ponerte, sin entrenar ahí tipo sauna. Y yo a ningún opositor le recomiendo que se inscriba a esto, ¿no? De qué complicaciones de vida. Esto ya para gente de alto nivel, pero bueno, que probablemente fuera por ahí los tiros. sí, sí. Y entonces, sin más, me di sirve mucho para conocerse uno a uno mismo en gran medida, en gran manera. Entonces, en esos 4 años y medio, insisto, pues la primera vez que salí a correr, no el 3:30 imposible, porque ayer te confesé que yo nunca hice un test, o Ujú. sea, yo nunca me medí los tiempos, salvo cuando, por ejemplo, como me ha tocado, como te dije en las pruebas físicas de la China, así que llegué a los 11 periodos. Yo hasta el día de la prueba siempre he funcionado a través de sensaciones y estimaciones, mucho con tablas. Yo, según mi estado de forma actual, debería ser capaz de. Y en función de ese debería ser capaz, tú estabas, por ejemplo, para mí eran religión, las de tiempos estimados para el 1000, Ujú. las tablas que tenemos también para los 200 y los 100 metros, para calcularlos de acuerdo al tiempo que tú quieres hacer. Y me basé también en los datos que me arrojaba Pobla, a través de la estimación de 5K que a mí me daba, yo extrapolaba para el 2000 y para el 1000 de esa manera. Vale. Porque también, no sé, mi forma de entrenar siempre ha sido muy en números, en cifras, en tablas, Sí, en sí. estadística. Sí, sí, muy un poco matemático. Vale, Y sobre bueno, cuando se acercan las pruebas físicas, ¿cómo ya estamos en la semana previa, haces el tapering, cómo viviste estos y cómo viste el propio día de las pruebas físicas? Que yo creo que eso puede ser interesante de conocer. pues nervios. Te empiezas a poner, lógicamente, los nervios a flor de piel, sobre todo cuando llevas tanto tiempo preparando el día D, porque Perdona, ¿vosotros tenéis el teórico antes o después de las físicas? en aquel momento era después el teórico. Vale, o sea, lo El primero orden de fueron las las pruebas. pruebas El orden de las pruebas era primero las físicas, luego test de personalidad y psicotécnico, y luego el teórico. Ujú, Ahora, para la siguiente promoción lo han rotado. Han empezado primero por teórico, personalidad y psicotécnico y físicas al final. ujú. Al Vas a final. Y hacer, vas primer proceso de la posición, las pruebas físicas. Sí, sí. Llega el momento. A ver, venga, que te he interrumpido. No, no, eh, pues empecé los meses previos también a probar cafeína, porque a mí me sienta fatal. Luego leí, y es así, que la cafeína reducía bastante la sensación de fatiga en las pruebas y yo me encomendé a ella y fue un error. Y fue un error porque a mí la cafeína no estoy habituado a ella, me sienta fatal, vienes con los nervios. El primer día de las físicas teníamos, si no me falla la memoria, natación, la primera, que fue por la mañana, y por la tarde tuvimos el 1000, que yo la corrí en torno a las 4:30, 5 de la tarde. Y Ujú. aquella prueba yo iba con 200 miligramos de cafeína, que son al cambio como 2 o 3 cafés, Sí, es lo que se suele recomendar, pero los 2 miligramos. al tomarlo tan tarde, eran 2 días distintos las pruebas físicas, no dormí en toda la noche, Mm, o sea, no pude conciliar, y al día siguiente teníamos el circuito de agilidad, yo que en creo. mi caso la hice la última, y el balón medicinal. El balón medicinal, me acuerdo que por aquel momento, los últimos test que hacía superaba los 7,5 metros, 7,60. El día de las físicas, por ejemplo, lo metí en 8,54, Uf, bastante más. la cafeína. Ya, la cafeína. Porque al final, el segundo día, como iba sin dormir, lo solventé, no sé. Desde luego que mi ejemplo quizás no es la mejor manera de hacerlo, lo solventé con más cafeína. Y el circuito de agilidad, al final yo notaba que el no haber dormido me pasó factura y tuve un pequeño resbalón Ujú. ¿Cuánto y hiciste en el circuito? 9-0.
No está mal. 9-0, Mal. Es un buen circuito, 9-0. 9-0. Sí, me dio para el 10, que el baremo en aquel momento era más justo 9-0-1, ya era un 9, pero no, o Ujú. sea, 9-1 ya era el 9, pero 9-0 seguía en la brecha del 10, pero Y nos quedan no. el 50 de natación y el 1000 ya, por periodo te marcas ya. Sí, sí, ¿Cuánto sí. hiciste? De natación creo que fueron 29 segundos Está en el y 10, el kilómetro 3:08 lo hice, 10:08. 3:08. Mi intención fue meterlo en 3:12, muy conservador, 3:12, 3:14, pero bueno, los últimos 200 metros yo me sentía muy fresco. No sé si los estuve metiendo, según cálculo, igual a 2:40 los últimos 200, 300 metros. O sea, me dio para pegar un último apretón. Y claro, ahí quizá lo que te comenté en su día, pequé de conservador, porque terminé bastante fresco. O sea, yo me dio la sensación de que podía haberlo bajado, pues quizá 3 segundos más, Seguro, sí, sí. 3 segundos más. Y luego eso, el balón, 8:54 y el circuito de agilidad, pues 9:0, lo que te comenté. Que en Ujú, mi caso, en el baremo que teníamos en aquel momento, creo recordar que era un 8 en el 1000 y todas las demás el 10. ujú. Que se hacía la media, creo que quedaba 9,9 y medio o 9,75, no me acuerdo cuánto Ujú. quedaba la media entre todas ¿Y ahí las pruebas. estabas en plaza ya en las físicas o cuánta gente te superó? Pues, Eso. en aquel momento no se hacía ranking, porque las físicas solamente valían un 10% de la nota. Ujú. Entonces, eh, podía cambiar prácticamente todo. Ya. Luego también mi promoción fue muy sonada, porque en el test de personalidades 2/3 de los aspirantes quedaron prácticamente fuera, y ahí sí hubo gente muy buena, tanto en físicas como en temario, que no pudo continuar en la convocatoria y vaya, así La te posición, comento. de la oposición. A las físicas yo realmente fui con carga de hidratos, Ujú. literalmente hiciste un pequeño curso ahí en Sí. la plataforma de cómo se hacía la carga de hidratos, con las 48, 72 horas previas, cómo había que comer. Yo lo hice religiosamente, de acuerdo a los cálculos que dabas, de gramos y por peso. Y luego también llevé un batido hecho también con lo que propones en la plataforma. Mm, Y nada, 20 minutos antes, yo más o menos hice el cálculo, 20 minutos antes de la prueba del 1000, me bebí como medio batido, como eso, unos 300 mililitros o 400, ujú, y salí con todo, con la cafeína, con el batido, con el entrenamiento, con la carga de hidratos. Y puedo decir, por comparativa, cuando me acuerdo de las pruebas físicas que habíamos comentado antes, de la Archaina, a las pruebas físicas de mi posición, a pesar de ir con la cafeína que se me salía por las orejas, la sensación de esfuerzo era notablemente inferior. Yo sentía que volaba. Una ujú. diferencia abismal con la carga de hidratos. Vale, genial. Pues me alegro todo. Yo creo que todo lo me lo contaste, pero está guay que contes tu experiencia y nada, la plataforma dice en su día de tutoriales de cómo hacer todo esto y el que está dentro de la plataforma pues les tiene para hacerlo. Vamos con el teórico. Os comento un poco de David Fuentes, que David Fuentes, no sé si la gente esté viendo este le conoce o no, pero de formación ninja, él es el que un poco introdujo de manera un poco más masiva para el opositor técnicas de estudio, técnicas mnemotécnicas, que estaban antes ahí, pero que él un poco lo llevó a las redes sociales y se hizo el boom. Entonces, ¿tú empezaste a estudiar con esta metodología o cuéntanos un poco cómo tú planteas el estudio? Yo lo mismo que te había comentado, de que las pruebas físicas, mi objetivo es ir a largo, cuanto más tiempo yo depositando, ser mejor, tanto físicas como en temario, insisto. Pues llegó un momento en el que dije, ¿cómo hago? Porque yo siempre había sido muy mal estudiante, muy malo. Me costó mucho sacarme la formación profesional, que me saqué de mantenimiento industrial, y no tenía ni buen recuerdo ni he sido nunca buen estudiante. Entonces dije, ¿cómo hago para poder eh, hacer que no se me olviden las cosas? Empiezo a investigar y pues me voy topando con pequeñas cosas. Ves pues las reglas mnemotécnicas, las historias encadenadas, que la primera sensación que tenemos todos, creo yo, cuando nos encontramos con este tipo de cosas es, me parece demasiado trabajo
Ya. como para que realmente me parezca útil o que sea eficiente. El tema es que cuando empiezas a manejarte el casillero numérico, por ejemplo, o empiezas a manejarte las historias encadenadas de forma continua y constante, llegas al punto en el que te puedes aprender una tabla de elementos o cualquier artículo con sus palabras clave en cuestión de minutos y no se te olvida nunca. Entonces, lo primero que encontré fue las reglas mnemotécnicas, luego me topé con Anki, que creo que es una aplicación que ahora muchísimos opositores la están utilizando. Yo creo que cualquier opositor que vea esto sabe lo que es Anki perfectamente, supongo. Sí, y, sí que es cierto que en aquel momento todavía no estaba tan masificado. Anki, por ejemplo, el contenido que yo vi en su momento era en inglés, ahora es relativamente sencillo. Hay un chico que se apellida Lomeli, creo que es, que habla mucho de técnicas de estudio y de Anki en YouTube, no sé si tiene Ujú. 1 millón o 2 de suscriptores. Le recomiendo a cualquier opositor que si quiere empezar con Anki o reglas mnemotécnicas también vaya por allá. Y y y yo me lo hice como Juan Palomo. Yo me lo guiso, yo me lo como, empecé a coger un poquito aquí, otro poquito allá. Enfoqué toda mi oposición en Anki. Hice quizá una barbaridad que no todo el mundo está dispuesto a hacer, porque yo acabé teniendo en Anki 18.000 tarjetas. Mis Uf. sesiones de estudio se fueron a entre 4 y 5 horas todos los días, de lunes a domingo, porque claro, Anki te penaliza si no lo utilizas un día. Yo empecé, pues, haciendo 300 tarjetas, 400, 500, aquello acumulativo, se te va yendo de madre y acabas teniendo sesiones eternas. Por eso, al final, si hoy en día volviera a empezar, no lo haría de esta manera. Sobre todo, quizá lo ¿Cómo lo haría harías? Ahora que tienes experiencia y pues, quizá tiraría o más imagínate, tu mejor amigo empieza a positar ahora, ¿qué le recomendarías hacer? yo, si empieza a positar y te problemas con el temario, directamente lo mando a Formación Ninja. Sí, Sí. yo así de claro se lo digo. Creo que ahí está todo ya segmentado, todo hecho, todo preparado. No he estado nunca en Formación Ninja. Tengo amigos que han estado allí y me han dado muy buen feedback, muy buena sensación de lo bien estructurado que está. Entonces, yo a cualquier opositor lo tengo claro. Temario Formación Ninja y pruebas físicas en físicas.com. Lo tengo clarísimo. La forma más eficiente, donde menos tiempo van a perder y más van a aprovechar el tiempo y el dinero del que dispongan para tirar adelante con la oposición. Em, yo si ahora volvería a empezar, seguramente tiraría más de Notion, que es otra aplicación muy parecida. Lo que pasa es que no tiene tarjetas de memoria y utilizaría un sistema posiblemente de vueltas, del temario. Lo que sí utilizaría es, a través de Notion, puedes ocultar ciertas opciones que te van saliendo. Pues, por ejemplo, por párrafo, hacer las preguntas típicas donde solamente ves la pregunta y le das a un desplegable y te sale la respuesta. Y hacer vueltas en el temario y preparártelo de esa manera completamente. Anki yo lo utilizaría para preguntas mucho más concretas o específicas, como plazos, números, no eternizarte con una sesión de Anki tantas horas. Yo lo haría de esa manera, es mucho más eficiente y lo bueno que tiene que creo que es más adaptable. No puedes, permitirte estar 4 o 5 horas, cerrar un bloque de tanta duración todos los días. Y más cuando no si vas a tan largo plazo, no sabes cuánto tiempo puedes estar con esto. ¿Soñabas con Anki? Cuando estás en tantas horas, tantos días seguidos, supongo que tus sueños, habría Anki, habría ahí. Todo tiene sus ventajas y desventajas, ¿no? Yo me acuerdo el último año y medio Ujú. de la oposición, prácticamente la totalidad del temario ya lo tenía volcado en Anki. Todo. Sabía todo, pero el 99% de las cosas preguntables las tenía en Anki. Y se dio la tónica de que para estudiar no tenía que hacer nada. Yo me levantaba, sonaba el despertador, cogía mi tablet o mi móvil y me ponía a hacer las tarjetas, en la cama, en el sofá, en el transporte público, no sé, tampoco pude abandonar el papel, que era quizá lo que más, a mí en ese momento me daba más rechazo, más reparo, no me gustaba. Tenía la sensación de que si estaba en el papel leyendo o estando informativo o subrayando, no era lo más eficiente que podía ser. Lo bueno de Anki es que te gamifica la oposición, te hace más amena, más divertido todo, es el reto del día. Y eso al final a mí me hizo también relajarme bastante, porque cogí un nivel bastante competente. Y lo mismo que te he dicho antes con las pruebas físicas, si en 4 3 4 años
tengo un nivel como para estar en plaza, que en 3 o 4 años de estar dando vueltas al temario, o en este caso, volcarlo totalmente a Anki, ser también que si la semana que viene me dices: "La posición te toca ya", te digo: "Venga, vamos a por ello". Y aún así, y esto también lo hablamos, creo que tenía la sensación de que no era suficiente todavía. Sí, siempre te genera dudas. O sea, no, yo creo que que es imposible decir: "Voy a probar seguro", porque no es si llega a usted puntuación, entro, sino que tienes Mm. vocales, y si son mejores que tú, por muy bien que lo hagas, pues siempre tienes esa incertidumbre, que es el proceso de opositar y dices: "A ver, esto no lo". Luego hablamos de mentalidad, pero vale, acaban las físicas, llega el psicotécnico. ¿Psicotécnico cómo le preparaste alguna especial o era solo prueba de personalidad o cómo era? Eran dos exámenes. Se hacían todos en el mismo rato, como eran tres horas en total. El primer psicotécnico, creo recordar que eran 50 o 60 preguntas, no me acuerdo cómo era. Era, pues, figuritas, series numéricas, Ujú, los típicos que nos podemos encontrar. Y luego el test de personalidad, en mi promoción se utilizó el NeoPR, creo o la nueva versión, el NeoPi 3, porque hay como distintos de ellos. Hay administraciones que tienen el suyo propio y ujú. luego hay otras que utilizan unos más genéricos, que hacen editoras concretas. Y y nada, fue relativamente sencillo. Una hora para hacer el primero, una hora para hacer el segundo, y a partir de ahí, pues, el test de personalidad, tenía unos baremos especificados en las bases que se publicaron, y luego lo mismo, el psicotécnico, fue bastante asequible, O sea que fue bastante sen tú sales de allí contento, pero o con dudas cuando es psicotécnico. con el psicotécnico yo no tenía dudas. Al final, en la academia en la que yo estaba preparando, donde nos daban el temario, me parece el ritmo óptimo para el caso de La Rioja, con tres test semanales, puedes empezar haciendo primero específicos de cubos, específicos de series, y poco a poco vas cayendo en el tipo ómnibus, y Ujú. cuando ya llevas bastante tiempo y te especializas y controlas más o menos todos, con hacer 3 test semanales, yo encontré el punto dulce para mantenerte por encima del 8 de forma continua en cualquier test que te cayera. Vale, Y el salen las test de notas. Ay, perdona, perdona. Nada, y el test de personalidad, pues, parecido. Muchas veces hay guías, porque no sabes muchas veces qué tipo de test te vas a encontrar. Eh, no sabes realmente cómo va a salir, porque las preguntas De cada una acepta personalidad. un tipo de valor. O sea, es un poco lotería, la verdad. Como puede ser sincero, puede ser que no. Luego hay preguntas que no se entienden bien de qué es lo que quieren decir. Sí, Entonces, ambiguo. por eso, en el caso de mi convocatoria pusieron unos baremos bastante estrechitos, y era relativamente fácil, no dar uno de los valores. Y entonces por eso, mucha gente se tuvo que quedar fuera. Salen las notas y me has dicho que 2 tercios se quedaron fuera, Sí. porque se cayeron en las físicas y tu buena puntuación en las físicas, o que solo valía un 10%. Y en ese momento Mm. ya estás en plaza, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Qué es lo que sientes? Pues en aquel momento, cuando salen las notas, se dio la casualidad de que había más aspirantes que plazas. O sea, perdón, Más plazas que más estudiantes. plazas que aspirantes. Hostia, Por lo tanto, porque la malo tenía que hacer la gente para no coger. En el caso de La Rioja, para entrar a la lista de interinos, tienes que haber aprobado las 2 primeras partes, y luego, pues, hubo algunas personas que no aprobaron el teórico, pasaron automáticamente a trabajar, a la lista de interinos, y todos los que aprobaron el teórico, consiguieron plaza. a la Y academia. quedaron también plazas desiertas. Vale, vale. O sea, Eso se va con nervios, pero con un poquito menos de nervios, ¿no? Como ya, como sí, mal, 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 quedó interino. Vale. eso es. Claro que cada uno tiene aquí su historia de su posición. Vale, este es el teórico. Conseguiste la plaza, pero antes de que nos cuentes lo que sentiste, yo quiero hablar un poco de mentalidad. Tu caso es una oposición que se haga durante 4 años y medio,
que es mucho tiempo de oposición. Sí que yo lo que me recuerdo de ti, de hablar contigo, es decir: "Madre mía, pero cuándo salen las posiciones de ahí, pero si es que esto es eterno". Y puede ser ese caso, o puede ser el caso de alguien, un opositor que, pues, que está suspendiendo posiciones, que está cerca. No hablo del opositor que está súper lejos de y que va pasando el tiempo siendo opositor, pero en realidad no es un opositor, está un poco perdido el tiempo. Yo hablo de una persona que está centrada, que lo tiene más o menos cerca, que cada vez va mejorando, pero no consigue la plaza. ¿Cómo se gestiona todo eso? O cómo lo haces tú, porque cada uno lo hará de una manera. ¿Cómo recomendarías tú gestionarlo a nivel mental? El Todo este Pues, proceso. yo no sé, quizá me inspiré mucho en el caso, creo que es Galicia, si no me quiero equivocar, que hubo una convocatoria que tardaron 10 años en convocar, Madre y mía. hubo gente que estuvo esos 10 años pico y pala, pico y pala. Fue muy sonado también, como mi padre estaba constantemente mirando estas cosas, y pues me pasaba noticias, curiosidades, me dice: "Pues mira en Galicia, ¿tú sabías que habían estado?". Claro, yo ¿De me fijo en policía estas municipal personas era esa posición o era de policía local en Galicia. Si no me falla la memoria, probable que esté equivocado, no sé si era Galicia, pero yo sé que en España 10 años se tardó también en convocar y hubo gente que estuvo los 10 años pico y pala entrenando y estudiando. Entonces, eh, no solamente por eso, luego hay una chica, creo que era Cecilia, que hizo una entrevista a David Fuentes con ella, que estaba también opositando muchos años, no conseguía la plaza. Cuando te fijas en esos casos, que en el caso de esta chica abandonó la oposición, la dejó, eh, no sé, yo los veía como algo a tener en cuenta. A la hora de no sentir agobio, porque yo a priori lo que quería era darme un par de convocatorias, intentar un par y si no lo conseguía, pues quedarme con el aprendizaje y marcharme a otra cosa. Pero cuando todo esto se va alargando tantos años, no sabes cuándo va a salir, como que la presión por aprobar va aumentando. Claro. O sea, que tiene que ser sí o sí en esta convocatoria. Y Y llegas a un fue punto en el que la mentalidad, pues no lo sé, hacía muchas visualizaciones, yo me veía, venga, que esta es la mía. En 4 años he tenido más días malos que días buenos, te lo puedo asegurar, porque muchas veces no me apetecía entrenar, no me apetecía salir a correr, no me apetecía meter las series y simplemente también pensaba mucho en, bueno, ¿y mañana qué? Puedo decir, bueno, no convoca o lo dejo o suspendo, ¿y mañana qué hago? O sea, también me fijaba en eso. Ahora puedo decir, lo dejo, pero mañana tengo que reactivar, volver a mi anterior empleo, volver otra vez a. Entonces me fijaba en cómo me sentía antes para evitar volver a estar en esa situación. ujú, Entonces yo en cuanto a mentalidad, me vino muy bien pensar y, y operar de esa manera. ujú. Yo hace poco en la newsletter escribí un email de cuando tienes estas dudas opositando y no te apetece hacer lo que sea, me da igual estudiar, entrenar, hacer test, lo que sea, que no lo pienses, lo haces, hazlo. Ujú. Seguro que cuando acabas te vas a encontrar mejor. Y luego ya, al final, un entrenamiento, en 1 hora lo tienes ventilado, pues, al menos de la plataforma. Sí, Y claro que no me apetece, claro que hay dudas, y claro que hay momentos jodidos, y claro que hay momentos de: ¿Qué cojones estoy haciendo con mi vida?". Es que yo creo que el que no ha opositado no lo ha vivido, pero los que hemos opositado sabemos que hay momentos que los primeros meses todo es muy guay, y todo vas mejorando, y todo me voy a comer el mundo, pero que luego llega esos momentos de: "Hostia, ¿y si no saco la plaza? ¿Y si estoy aquí hasta los no sé cuántos años y me quedo como un gilipollas y la plaza y qué hago con mi vida?". Y esos momentos llegan. Y yo creo que el opositor que sigue, 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 no digo que al 100% va a sacar la plaza, no, hay gente que no lo ha conseguido, pero el que sigue, 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 sigue y hace las cosas mínimamente bien, al final tarde o temprano consigue la plaza. Al final hay poca gente que no ha seguido, seguido, seguido y se ha quedado fuera. ¿tú No sé, cuánto tardaste, por curiosidad, en conseguirla? ¿Tú cuánto tardaste en conseguirla? yo desde que empecé a opositar hasta que firmé 3 años, 3 años y casi medio, 3. Ojo, ojo con también. con unos cuantos, con 2 suspensos. Con Sí. con la O oposición que no la saqué, otra oposición no la saqué y a la tercera ya sí la saqué. o 2 aprendizajes No también, lo sabía. más que Sí, sí.
Yo, sobre todo la primera, yo suspendí el teórico, las 2, yo las físicas las llevaba bien y Ujú. el teórico vas con la idea de que tienes un nivel y llegas allí, yo y lo he contado muchas veces en la newsletter, que me llevé un palo de madre mía, pensaba yo que estaba aquí y estoy lejísimo de poder optar a probar. Sí. Pero al final aprendes Jo, y mejoras y luego el nivel que vas cogiendo con el tiempo, claro, la primera vez llevaba menos de un año. Me te claro. flipas, te confías en ti. Yo confío mucho en mí, pero que no tenía ni nivel ni parecido. Claro, porque allí en Valladolid, lo de bomberos es concurso-oposición. Sí, yo soy bombero de Diputación y ¿Sí? acá los concursos de oposición, siempre hago concurso de oposición, o sea que puntuaba, Sí. solo en el concurso puntuaba ver trabajo de bombero, o sea, no había ni formación universitaria, ni cursos, ni nada, solo ver trabajo de bombero. Entonces, los interinos son los que tenían ventaja o si hubieras trabajado en otros servicios. O sea, entiendo que allí también es habitual que cuando uno oposita a bombero puedes entrar, puedes tardar 10, 12 años en conseguir la plaza o incluso jubilarte como interino, como pasa aquí en La Rioja también. En Valladolid no pasa eso. En Valladolid normalmente los interinos al final o se quedan fuera Sí. o saca la plaza. No hay casos de, no puedo hacer memoria, pero no recuerdo nadie que haya estado más de 6 años de interino. Ujú. Cuando la crisis, Bueno, cuando justo mi posición fue la última, porque yo la saqué en el 2010, y luego llegó la crisis y la gente que lleva mucho tiempo opositando, que ha opositado de bomberos, de policías, recordará que hubo unos años muy jodidos. Entre el 2011 y el 2016, hostia, no salían plazas. Ahí sí era opositor, sí que fue duro, duro, duro. Dice, ahora es una época de bonanza y ahora salen muchísimas plazas. ujú. Ya, porque eso no es habitual aquí, en La Rioja. Aquí sí que es lo habitual es primero, por lo menos en bomberos, entras de interino y luego sí que estás cierto tiempo eh, trabajando, opositando hasta que consigues la plaza. O Ujú. sea, la temporalidad es algo superior. Amigos míos que han estado, bueno, tengo un compañero que lo conozco desde hace ya bastantes años, no sé si tardó 12 años en conseguir la plaza, 10 o 12. Va. O sea, Estaban en interinos 12 años. sí, sí, sí. Al principio también interino está guay, pero cuando empieza a darse el tiempo, yo tengo muchos compañeros interinos. Y Sí. yo he vivido de primera mano compañeros de turno que son interinos, que se van a examinar, que saben que los mismos se quedan fuera. Y de hecho, casos de compañeros míos de turno que se han quedado fuera, he vivido como lo que es suspender, lo, lo que es tener que dejar la ropa todo, todos los equipos y irte, no volver. Y es duro, es duro, es duro. La vida interina tiene mucha incertidumbre. Por Sí, eso lo que te había comentado antes, que cuando me llamaron de la bolsa para el China, eh, no es una incertidumbre que me hubiera apetecido y, y dije directamente que no. Porque pienso también, o por lo menos aquí en La Rioja, que una vez entras de interino es peligroso llegar a acomodarse. sí, Esa es la cuestión. sí. Sí. Entonces, es mejor estar opositando sin plaza que estar de interino y tener que sacarla todavía. Por lo menos hablo de policía, ¿eh? No hablo A lo de mejor bomberos. en bomberos es un poco diferente porque el trabajar con el material que te va de cosas que te vas a examinar es que facilita Sí. muchísimo. Claro, claro, por supuesto. Aparte del concurso que ven que te facilita tener unos Sí. puntos extra respecto al resto, pero el estar con el material que antes era solo cosas teóricas o visitabas un parque de vez en cuando o la academia te daba un poco de material, al ser tu material de trabajo cambia mucho, pero bueno, supongo que cada caso es diferente. Ya, por supuesto. Bueno, pues llegó el momento de leer el BOE tu nombre. Estabas ya muy seguro, pero bueno, siempre entran esas dudas. ¿Y qué sentiste cuando Sí. lo leíste? Más allá de la academia, que la academia es parte del proceso formativo, ¿no? De proceso perdón, de posición. Sí, eso es, forma parte de la oposición. Luego, en mi convocatoria también hubo cambios. La anterior era un 50 o 60% de la nota. Luego en la mía simplemente era un apto, por lo cual lo cambiaron porque se generaban ciertas tensiones entre los aspirantes, sobre todo porque Compañeros había. de trabajo para toda tu vida laboral futura. Sí, sí, sí. Entonces el ambiente fue muy bueno. Luego también creo que todos hemos pasado por esto, el examen médico, que al final es algo más protocolario, por así decirlo, pero también tiene la cierta mosca detrás de la oreja de: "¿Y si ahora me dejan atrás?". O sea, hasta que no ves tu nombre realmente publicado,
no te crees que lo estás consiguiendo, no te crees que ya está hecho. Todo sale examen médico, pues digo, yo creo que nadie le pregunta, y ya digo, esto es un trámite, no pasa nada. Todo el mundo de, no, 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 hasta que no pase el examen médico, no digo nada. Sí, Sí, sí. sí, me pasó exactamente igual. Y jolín, me emocionó más quizá la incertidumbre del examen de personalidad, saber que lo había aprobado, porque ahí en ese momento sí que me emocioné, pero ya cuando pasé esa fase de que sabía que era muy complicado aprobarlo, por los baremos tan apretados que te había comentado del texto de personalidad. Cuando ya lo vi publicado, como que ya lo había visualizado tantas veces que que yo ya, o sea, me emocionó menos, me sentí mucho más liberado, que además otra vez hemos estado hablando de te ves de repente con unos bloques de tiempo libre al día siguiente. O sea, es que ya al día siguiente te ves con todo por hacer, toda la tarde por hacer, o ¿qué hago? O sea, de repente 7, 8 horas al día se me han liberado. Y empiezas, pues, a buscar otro tipo de cosas, a recuperar viejas amistades con las que llevas mucho tiempo que no quedas con tanta frecuencia, empiezas pues, a viajar un poco más, a estudiar cosas que te motiven directamente ya relacionadas con el trabajo. Como que la vida del opositor y la vida del policía, o en tu caso, la vida del bombero, no tiene nada que ver, son completamente distintas. Claro. Y me acuerdo que lo que sentí fue alivio, un Alivio. alivio impresionante. Es decir, cómo te cambia es que lo fuerte, lo bestia de todo esto es el cambio que es que se da en 24 horas. Sí que es cierto que quizá al tener la academia, la etapa de formación, ya vas con tónica, no estás con el temario, pero cuando ya dices: "Ya está, ahora ese tiempo lo vas a dedicar a convertirte en el mejor profesional que puedas ser", es como despertarte en otra realidad distinta. Ujú. Qué guay. Pues muy bien, muchas gracias, Darío, por compartir toda tu experiencia, que yo creo que a la gente que esté opositando ahora le va a ayudar. Yo me quedaría con esta parte final. Y a mí, yo no soy de seguro que vas a sacar la plaza, confía, no sé, el mundo no es tan bonito, ojalá fuese así de bonito, pero no lo es. Pero sí que es cierto que, y vuelvo a insistir, lo he dicho antes, que la gente que hace bien las cosas y que es constante y que no falla y que es capaz de seguir, tiene muchas más posibilidades que la gente que al mínimo vallacazo, pues dicen, esto no es para mí, lo dejo, evidentemente. Y que la recompensa es superchula y todos esos ya solo por vivir esos meses después de haber sacado la plaza, de esa tranquilidad, el saber que has tenido un reto duro y lo has conseguido, esa autorrealización, el conseguir un trabajo que te motive y te llene, ya solo por eso ya merece la pena. Totalmente. Y yo sumaría también que además de, incluso aunque no la consigas, el aprendizaje que te llevas de autoconocimiento, de ver la capacidad que tienes de centrarte en una sola cosa, de ya sea técnicas de estudio, métodos de entrenamiento, te ayuda muchísimo para tu día a día, para tu vida en general. Tener esa capacidad de disciplina es algo que te aporta muchísimo, ya te digo, a nivel laboral, si decides cambiar de sector o pivotar a la empresa privada. em, yo los casos que me he encontrado de gente que trabaja en la privada, que ha estado mucho tiempo positando, como que la mente funciona de una manera distinta, lo hacen de una manera diferente. Sí, 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 sí. Muy bien, pues nada, nos despedimos. Ya tú y yo tendremos contacto, espero, y me irás contando qué tal te va la vida. Em, y nada más. Sí, Venga, yo me despido aquí de que llegaste al final. Nos vemos en los próximos vídeos. venga, hasta luego.